Bienvenidos, hoy hablamos con el penalista José Ugaz, además expresidente y ahora miembro de Transparencia Internacional. Bienvenido, doctor. Queremos preguntarle, transparencia y urgencia, ¿por qué deben ser términos compatibles? Mire, la historia ha enseñado, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general, que en las situaciones de crisis y de emergencia, cuando se tienen que tomar decisiones del gobierno sobre la marcha para paliar de alguna manera los efectos de una grave crisis, ya sea inundaciones, huracanes, terremotos y ahora en este caso de la pandemia, son los corruptos quienes aprovechan la flexibilización en los sistemas legales por la urgencia para tratar de llevarse dinero a sus bolsillos. En época de calamidad, lamentablemente, seres humanos pervertidos utilizan la crisis para robar en mayor magnitud y eso, por supuesto, exige de parte de los gobiernos, de la ciudadanía, de las autoridades autónomas encargadas de la fiscalización, un mayor esfuerzo porque, como usted comprenderá, es muy grave que habiendo víctimas, cientos, miles o millones de víctimas de calamidades, es inaceptable que un grupo de sinvergüenzas, de buitres, de hienas, se estén llevando el dinero a sus bolsillos a costa de la vida o de la salud o de la dignidad, de la vida en condiciones dignas de cuantiosas cantidades de ciudadanos. En tiempos normales, las contrataciones directas se pueden prestar para situaciones irregulares que favorecen la corrupción. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellas en situaciones de crisis? Mire, en tiempos normales, la mayoría de los estados han optado por tener sistemas de contratación pública con una serie de reglas, se establecen bases con requisitos, se hace un escrutinio de quiénes son las personas jurídicas, las empresas que van a postular o los individuos que van a postular, si tienen el capital, si cumplen con las especificaciones técnicas, etc. Pese a eso, en condiciones de normalidad, en el sistema de compras públicas de los estados es donde más se roba. Usted comprenderá que en una etapa de urgencia o de emergencia como la que estamos viviendo, donde se exonera de licitación pública, de requisitos legales, la mayoría de las compras de bienes y servicios del Estado, con lógica, porque es necesario atender inmediatamente la urgencia que impone la crisis, muchos aprovechan esa situación para hacer contrataciones a dedo y favorecer a sus amigos o a sus compinches, obtener con precios sobrevaluados, ganancias exorbitantes que luego se reparten entre el mal funcionario, los malos funcionarios y las empresas. Que hace pocos días atrás, los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, entre ellos el capítulo de Panamá, han publicado un informe con sugerencias a los gobiernos de los pasos que se deben dar precisamente para evitar que se robe más en época de urgencia. Y ahí se recalca que la transparencia es la herramienta fundamental. El Estado, el gobierno debe poner en línea y a tiempo real la información sobre los contratos que se están entregando, de dónde vienen esos dineros, qué transferencias se está haciendo de una partida a otra, quién es el público destinatario como beneficiario de esos recursos y cuáles son las empresas o los individuos que ganan los contratos. En el caso de las empresas, además, debe publicarse en línea quiénes son los propietarios, los socios, los verdaderos y últimos propietarios de esas empresas para que se pueda hacer un escrutinio y se descarte que haya malos arreglos o enjuagues debajo de la mesa. Doctor, usted escuchó del contrato de municiones, la compra de municiones que iba a hacer el gobierno panameño y que tras el clamor ciudadano fue bajada del Panamá Compra. Bueno, es lamentable que se haya sucedido ese hecho, porque un elemento fundamental también en época de crisis es que la población confíe en sus autoridades. Y actos como este, donde aparece una persona con prontuario que ha estado vinculado a un escándalo penal de corrupción previamente asignado como beneficiario de un contrato de esa magnitud, no le hace bien al sistema. Ha debido haber más cuidado en esa materia. Algo similar entiendo que está ocurriendo con el tema de un hospital que aparece con un costo mucho mayor al que un hospital estándar tendría en circunstancias similares. Entonces, este tipo de situaciones que crean confusión, crean inseguridad y sobre todo pérdida de confianza en las autoridades tienen que ser eliminadas. Y para eso la única forma de prevenir estas circunstancias es poniendo
información, toda la información a disposición de la opinión pública y de las autoridades que quieran fiscalizar a efectos de que pueda haber un monitoreo. No se debe temer, el gobierno no debe temer la crítica, siempre y cuando sea fundada, por supuesto, y las sugerencias que puedan venir de la opinión pública o de otras instancias de poder, el Poder Legislativo, por ejemplo, la Contraloría General de la República. En época de urgencia no puede haber un poder unilateral libre de todo control. El control para evitar los robos, el peculado, el saqueo, la sinvergüencería es fundamental. Justamente de eso quería hablarle. El Ejecutivo en Panamá buscó el subterfugio de declarar estado de emergencia, no de urgencia como lo establece la Constitución, y así se ahorra pasar por la Asamblea Nacional. El Ejecutivo entonces decreta sin tener contrapesos, sin tener límites. ¿No le parece que esa es la receta ideal para generar corrupción? Yo, como no soy ciudadano panameño, desconozco cuáles son las previsiones que tiene la Constitución para una declaratoria de emergencia o de urgencia. Y por lo tanto no puedo afirmar si lo que ha hecho el gobierno está bien o está mal. Lo que sí le puedo decir es que en todos los países del mundo, frente a una crisis de esta magnitud, las constituciones prevén la declaratoria de emergencia. Así ha ocurrido en mi país y en todos los países de América Latina. Tiene distintos nombres según el país, pero la declaratoria del estado de emergencia, desde mi punto de vista, no es el problema. El problema es, una vez declarada la emergencia, si es que se van a implementar los mecanismos de control de los otros poderes del Estado y de la sociedad organizada a efectos de que no ocurran actos de corrupción. Doctor, usted acaba de lanzar el libro La Gran Corrupción. ¿Cómo el abuso de poder impacta en la vida de los más vulnerables y cómo se aplica eso en estos tiempos del coronavirus? La tesis que sostiene mi libro es que la gran corrupción es aquella que es cometida desde el poder, por agentes poderosos, ya sea del sector privado o del sector público, que movilizan grandes cantidades de recursos y que eso tiene un impacto en la población más vulnerable, afectando sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Ahora que estamos viviendo esta pandemia y estamos viendo las crisis que están sucediéndose en nuestro sistema de salud, la falta de recursos, incluso para las cosas básicas. Si nosotros hacemos un cálculo de los miles de millones de dólares que se han robado históricamente en nuestros países, usted comprenderá los sistemas de salud que pudiéramos haber tenido si esos robos no se hubieran producido en la corrupción. En nuestros países son millones de seres humanos los que viven con una economía al día. Si no salen a trabajar día por día, no tienen que comer. Y esas personas que tienen que estar ahora en cuarentena, porque es la única forma que se ha encontrado para evitar la propagación del virus, necesitan que el Estado les alcance alimentación o dinero para poder proveerse alimentos. ¿Cuánto de lo que se ha robado en nuestros países a través de la gran corrupción hoy día podría estar aliviando esas circunstancias? Por último, doctor, su mensaje al gobierno, a quien usted les habló cuando empezó el gobierno, porque lo trajeron para conversar con ellos acerca de transparencia. Entonces, su mensaje para ellos y su mensaje a la empresa privada. Bueno, yo como un humilde ciudadano peruano y activista en temas anticorrupción, debo decir que fue muy alentador escuchar al presidente de Panamá, la oportunidad que fui invitado a ese país, hablarle a sus altos funcionarios y exigirles una conducta de probidad y de integridad en el ejercicio del poder. Este es el momento en el que se tiene que probar esa honestidad y esa probidad, porque en las crisis se conoce a los buenos y malos funcionarios. Y yo le invocaría al presidente que mano dura, que sea absolutamente intolerante con los actos de corrupción que se puedan suceder o intentar ocurrir en esta crisis, porque el robo en época de emergencia es doblemente grave. Al sector privado creo que hay que invocarlo también a la solidaridad, que es uno de los puntos en los que debería estar fundada nuestra sociedad. Estamos viendo, por lo menos en el caso de mi país y de otros, cómo empresas importantes están haciendo donaciones, están dejando de producir lo que normalmente producían para empezar a producir elementos que sirvan a contener la pandemia, están movilizando recursos y ayudando a las campañas de concientización para un mejor resultado.